DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Soy Vero Benaín y vamos a estar con ustedes haciendo el anticipo de todas las comisiones que se van a desarrollar en la jornada de hoy. Vamos a estar pendientes de lo que va a suceder en la bicameral de defensor de niños, niñas y adolescentes. Es la primera que se va a reunir. Creo que es la primera vez en el año, si mal no tengo el recuerdo de que se haya reunido en este 2023. Recordamos que es una comisión en la que participan senadoras y diputadas y que básicamente tiene su encuentro a partir del mediodía. Pero después también viene juicio político, que ya está muy abocado a las investigaciones vinculadas a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo este desenlace judicial que se dio a partir de una medida que toma Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, actual precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, y que básicamente la justicia falla a su favor, o al menos otorga una medida cautelar, porque es verdad que la cuestión de fondo todavía no se resolvió, a favor del gobierno porteño para que la Administración Nacional a cargo de Alberto Fernández le entregue un porcentaje de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos la Comisión de Energía, que va a tener hoy la presencia de Flavia Rollón. Muy envalentonado el oficialismo con la cuestión energética y con la puesta en marcha o la inauguración que se hizo el 9 de julio por el gasoducto Néstor Kirchner. Así que vamos a estar también con esa información, pero para ampliar toda esta agenda parlamentaria, vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Y bien, como vos lo dijiste, aquí estamos nosotros desde temprano para toda la previa de lo que será esta comisión de juicio político. Una nueva, una más, de tantas que ya hemos pasado con diferentes temas y en este caso, bueno, para continuar ampliando todo lo que ha dejado la reunión anterior, que entre otras cosas ha por lo menos postulado para que venga aquí y luego ha sido aprobado este mismo pedido para que aquí venga Frigerio, quien actualmente, bueno, está en mera campaña política en Entre Ríos, en su provincia, y que recordemos que hasta hace poquitas semanas formaba parte también de la Cámara de Diputados de la Nación y en la última sesión ha cedido su lugar, pero que ha tenido su participación también en el gobierno de la ciudad en años anteriores y por eso se ha pedido por pedido expreso. En este caso habíamos visto cómo en la comisión, bueno, el diputado Marcelo Casareto había pedido su presencia como testimonio para que cuente su parecer, su parte y que venga a declarar. Al mismo tiempo se generó una controversia en el sentido de que al estar en campaña era preferible que venga una vez que sucedan las elecciones y por eso está la convocatoria hecha, entre otros de los temas resultantes de la comisión anterior. Al mismo tiempo hay que decir que hoy vendrán personas muy importantes, entre ellas, bueno, Silvina Batakis, la titular del Banco Nación, que justamente hoy estará aquí presente por su ex cargo como secretaria de la Secretaría de las Provincias del Ministerio del Interior, recordando que aún continúa el tema de la coparticipación, que muy bien vos explicabas y que comenzó allá por el 2016, y justamente no por su ex cargo, por ejemplo, de Ministra de Economía vendrá aquí, sino por que acabo de mencionar dentro de la cartera del Interior, siendo secretaria de las provincias. Entre otras cuestiones, porque también hoy tendremos, Vero, una reunión muy federal con muchos
los fiscales de Estado convocados, recordando que Santa Cruz, Santiago del Estero, Catamarca y justamente también La Rioja tendrán representantes dentro de esta comisión hablando de los testimonios. Según lo que tengo entendido, Astraloa no se hará presente, él es el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al parecer no va a estar presente aquí. En un ratito vamos a seguir con la información, lógicamente tratando de confirmar. ¿Por qué? Porque más allá de la convocatoria, de la citación y del listado de personas que están convocadas para prestar su testimonio, van de a poquito confirmando y no su presencia, y por eso la información corre minuto a minuto y lógicamente en la previa al comienzo de la misma, digo de la Comisión de Juicio Político, que tendrá lugar a partir de la 1 de la tarde, tendremos lógicamente la información mucho más confirmada respecto a la presencia o no de estas personas convocadas para prestar su testimonio. Perfecto, Gonza. Vamos a estar atentos entonces a la previa de la Comisión de Juicio Político y algunos datos que me pasan allí colegas del Senado, que la bicameral de niños, niñas y adolescentes, bueno, vos estuviste, Gonza, cuando se conformó, que se eligió la titularidad, sí, la presidenta a cargo de esta bicameral, y que básicamente van a estar hablando hoy de programas de salud mental de infancias y adolescencias, y viene, que es un tema pendiente, me decían, del año pasado, y viene Gabriel Lerner, secretario de lo que es la niñez y adolescencia, también a cargo de esta materia de la CENAF. Así que, bueno, un poco es lo que va a suceder también con el encuentro que se va a dar entre senadoras y diputadas, Gonza. Exacto, recordemos que la senadora María Clara Vega es quien preside esta comisión, ha sido confirmada, recordemos, en la reunión anterior que hemos estado cubriendo, por lo menos en la previa y en el post de la misma, y que conforman, lógicamente, algunas diputadas de nuestra Cámara, ¿no? Lógicamente, bueno, como Mabel Caparrós, Victoria Gorleri, está también Carla Carrizo en esta comisión, bueno, representantes de nuestra Cámara, y que, bueno, Paola Bebesian es otra de ellas, que también tiene una participación, recordando que en algún momento aquí en esta Cámara fue la presidenta de la Comisión por los Derechos y el Cuidado, por sobre todas las cosas, de los derechos de la niñez. Y recordando que hoy, a partir de las 12 del mediodía, se va a reunir esta comisión bicameral entre senadoras y diputadas, son 10 en total, y que van a tratar dos temas puntuales, pero el primero tiene que ver con la creación de, dentro del marco de la ley 27.709, la creación de este régimen para que se genere una capacitación para los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para una capacitación respecto a cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que se entienda qué es lo que no le puede faltar a un niño en una crianza y en el desarrollo también de la misma etapa. Y al mismo tiempo, sobre todo esto está apuntado, Vero, para entender un poquito más a todas las entidades estatales que formen parte de la promoción de estos derechos. Por eso se va a crear justamente esta capacitación, y además se va a hablar sobre el censo de aquellas entidades que reciben justamente a niños, a niñas, justamente o en situación de abandono, en situación de calle, y que los alojan, y por eso, para tener una estadística mucho más puntual, se va a realizar este censo, en donde creo que hoy se van a tocar estos dos temas más que importantes, sobre todo para el desarrollo de aquí en adelante también, y los derechos pensando en nuestras niñeces. Así que la cita está hecha para el mediodía, pero esto será en el Salón Arturo Illia, en el Honorable Senado, recordando la comisión se llama, y es bicameral, es la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, Gonza. Bueno, después retomamos entonces el contacto con vos. Gracias. Cómo no, Vero, será un placer. Y desde las 15 horas del día de hoy se va a reunir la Comisión de Energía que preside el diputado Higón, y va a estar presente la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Recordemos que se está debatiendo un proyecto de ley para fomentar lo que es la producción de GNL en la Argentina, aprovechando las cuestiones
de algunos países que están con problemas y que eran productores, y hoy el mundo está pidiendo también gas natural licuado y Argentina podría ser un gran exportador en ese punto. Y también en este punto hay que destacar que el 9 de julio, el domingo pasado, se presentó lo que es la finalización de la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Allí estuvieron no solo el presidente Alberto Fernández, sino el precandidato a presidente Sergio Massa, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todos ellos presentaron e inauguraron este acto en una foto también de campaña vinculada a lo que van a ser las elecciones de agosto. Y en este marco estuvo hablando Casareto, que también está dentro de la Comisión de Energía, y estuvo hablando sobre lo que sería la presentación de Rollón en el día de hoy. La Argentina siempre ha tenido riqueza. Por ejemplo, se han detectado yacimientos de gas en la década del 20 que no se han podido explorar, ¿no? Entonces, ahora con Vaca Muerta hay un desarrollo y hay petróleo y hay gas no convencional. Pero hay que generar la conexión para traerlo a los centros de consumo, ¿no? Entonces, este gasoducto que se inauguró ayer es clave para sumar a la ecuación energética argentina, para la industria, para la familia. En el caso del otro proyecto de GNL, significa que como hay tanto gas para 150 años de consumo argentino, tenemos la posibilidad de transformarlo en gas licuado. Entonces, pero no tiene que ser ese gasoducto que ya se ocupa con el consumo interno. Se va a hacer otro gasoducto de Vaca Muerta hacia Bahía Blanca y ahí se va a hacer una planta de licuefacción, que es para licuarlo y hacerlo líquido. El gas en estado normal, hacerlo líquido. Y a partir de ahí exportarlo en barco. Lo que antes veías que entraban los barcos de GNL, ahora van a salir los barcos de GNL. Y la Argentina, en lugar de tener una ecuación deficitaria, va a tener una ecuación superavitaria en materia de energía. Así que va a cambiar sustancialmente. El proyecto fundamental de esta ley de GNL, que es para todos los proyectos de GNL que haya, hay un proyecto puntual que es el de YPF con Petronas, que van a invertir en 15 años 50.000 millones de dólares en la zona, 51% YPF, 49% Petronas. Esta semana pasada vino el presidente de YPF, Pablo González, explicó al detalle. Mañana viene Flavia Rollón, la secretaria de Energía, donde va a ampliar la política pública que se fortalece con otras cosas más. En el gasoducto del norte, que venía del gas de Bolivia, ahora se va a revertir para exportar gas a Bolivia, porque Bolivia exportaba a Argentina y a Brasil. Ahora, como Bolivia se está quedando sin gas, nosotros vamos a exportar a Bolivia y a Brasil, vía Bolivia. Esa sería la reversión del gasoducto que anunció el ministro de Economía Massa. Y a partir del mes que viene empieza a exportarse petróleo por el oleoducto que está en Neuquén a Chile. Desde el año, no sé, 97 creo que no se exportaba petróleo a Chile. Así que la ecuación energética argentina, que tanto sufrimos con la guerra y la suba de los precios del petróleo y del gas licuado y el consumo, bueno, ahora esa ecuación comienza a revertirse y dentro de las noticias que hay en la Argentina, esta es una buena. Sobre el tema energético también estuvo hablando desde el Frente de Todos el diputado Carlos Selva. Vamos a repasar entonces lo que decía aquí en la pantalla de DTV. Ayer quedó nuevamente ratificado en público, casi por cadena nacional, de que había casi una imposición del Fondo Monetario Internacional que no se destinaran recursos a este importante plan estratégico de la Argentina desde el punto de vista de la soberanía energética. Y nuestro gobierno, a través de la figura de Sergio Massa, llevaron adelante la decisión que hoy nos permite claramente poder decir que hemos dado un paso fundamental, que no es el último, es un proceso que no fueron capaces de impedirnos que avanzáramos en este marco de sostener soberanía. Y yo creo que fue un hecho histórico, fue un hecho que se hiciera el 9 de julio, bueno, fue una coyuntura, pero realmente la necesidad de que Argentina tome el sistema energético y como también se dice hoy, es una economía, la energía de fósil es una transición. Entonces hay que tomar decisiones rápidas, hay que aprovechar la potencialidad de la Argentina en este momento, porque dentro de 20 a 30 años o menos, el cambio de las energías fósiles va a ser reemplazado por las eólicas y va a ser reemplazado por las fotovoltaicas, digamos. Entonces Argentina tiene que tomar decisiones rápidas, concretar las obras rápidas y aprovechar ese recurso que dentro de 20 a 30 años no nos va a servir para nada.
Después de escuchar la palabra de Carlos Selva, vamos a meternos un poco y lo vamos a invitar a Gonza Solabarrieta a repasar lo que va a suceder hoy en la Comisión de Juicio Político, porque recordamos que se va a reunir a partir de las 13 horas en el día de hoy y que va a continuar justamente con la situación de la investigación que se está haciendo con respecto a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto vinculado y ya con varios invitados para el día de hoy, que bueno, justamente son los testigos a los que se citaron. Vamos a repasar entonces también con Gonza, que está allí del otro lado haciendo la guardia respecto a la sala donde se va a llevar adelante esta comisión. ¿Quiénes van a venir? Batakis, hoy a cargo de las funciones bancarias a nivel nacional, pero que en ese momento, en el año 2016, estaba frente a la Secretaría, que estaba ahora, ella el último cargo en el gobierno de Alberto Fernández, en la Secretaría de las Provincias dentro del Ministerio del Interior. También va a venir Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Daniel Rodríguez, Secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, doctor Pedro Oscar Goyochea, Asesor General del Gobierno de la Provincia de La Rioja. Por Catamarca va a venir Marcos Denet. Por la provincia de Santiago del Estero, Raúl Julio César Abate, y también por la provincia de Santa Cruz va a venir Fernando Tanarro. Gonza, me decían que tenías información sobre los testigos. Sí, porque está confirmado, Vero, que la única persona que avisó que no va a poder estar, al menos hoy, en esta comisión de juicio político, es Astarloa, el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si vemos el listado de personas convocadas, sería la única autoridad dentro de lo que es el ámbito, digamos, de la ciudad. Porque si nos ponemos a pensar, Silvina Batakis está convocada por un cargo que le pertenecía al Ministerio del Interior en aquel entonces. Si nos ponemos a pensar en los fiscales de Estado, son 3 de distintas provincias. Hay un asesor que es de La Rioja y el otro que me está faltando es el de Rodríguez, que es justamente el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia. Claro, entonces la única autoridad básicamente que iba a venir por parte de la ciudad como Procurador General, bueno, no va a estar presente y confirmamos, Vero, que de los 7 convocados para hoy es el único que avisó y confirmó que no va a estar presente. Perfecto, bueno, buen dato, Gonza, a tener en cuenta. Vamos a seguir repasando un poco el inicio de este conflicto que toma la Comisión de Juicio Político aquí de la Cámara de Diputados y que, bueno, surge en enero del 2016 cuando el expresidente Mauricio Macri eleva la cuota de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2,35% al 3,75%, con la explicación de que, bueno, se financiaba con ese porcentaje de más el traspaso que se hizo de la Policía Federal a la de la ciudad. Ese adicional del 1,40% excedía largamente el costo de la seguridad porteña y este es un poco el origen de este conflicto, Gonza. Sí, fíjate vos, Vero, nos vamos a adelantar también algo que se vendrá de aquí en adelante y que se ha pedido en la reunión anterior, además de la citación de Frigerio, por ejemplo. Se va a hacer una especie de estudio de voz, de análisis de voz con D'Alessandro, recordando porque se están analizando pruebas por mensajes, por audios, por llamados entre D'Alessandro y Robles. Robles, que es una persona muy cercana a Rosati, justamente, y por eso es que se está investigando y en este caso se ha pedido estudiar la voz de D'Alessandro como para comprobar que las pruebas que se ponen en la mesa para reafirmar que hubo una especie de connivencia, vale la pena entender que este estudio puede llegar a ser fundamental para entender que las pruebas son fehacientes y serán importantes a la hora de continuar con esta investigación. Claro, porque hasta ahí veníamos repasando cómo surge esta situación, ¿no? Hasta ahí, bueno, para Cambiemos no era un conflicto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía un porcentaje más de dinero para poder financiar a lo que sería la fuerza de seguridad
en este caso de la Policía Federal, que se pasaba a la porteña. Hasta ahí no había ningún conflicto, pero ¿qué pasa? Cuando asume el gobierno de Alberto Fernández a partir del 2019, se desató un conflicto entre las fuerzas de la bonaerense con el gobierno nacional. Incluso en plena pandemia vinieron los efectivos de la bonaerense a Olivos, estalló allí toda una situación de reclamo. Y lo que decía Alberto Fernández es justamente quitarle ese adicional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindárselo a la policía bonaerense, pasarle ese adicional al gobierno de Axel Kicillof y así, bueno, solucionar los pedidos de aumentos que estaba teniendo en ese momento la policía de la provincia de Buenos Aires. Después de 3 audiencias de mediación en las que la ciudad rechazó las ofertas de Nación, la Corte dictó una cautelar que elevó el 2,95% de la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires. Y esto, como es una medida cautelar, dejó las cuestiones, el fallo de fondo todavía queda pendiente porque todavía no hubo resolución y así básicamente surge todo este conflicto. Y enganchamos con lo que nos contaba Gonza de estas filtraciones, estos audios que se filtran y algunos mensajes de texto que se filtran en los medios de comunicación entre Robles, que es el asesor de Rosati, y también de Alessandro, que era el ministro de Seguridad porteño, que daban a entender de alguna forma que este fallo podría haber estado arreglado a favor de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos metemos, Gonza, te voy contando, ahí en las conversaciones que se filtraron entre Rosati y de Alessandro, porque, bueno, justamente, como bien decías, ahora hay que chequear que realmente esos mensajes de voz y esa voz sea realmente la de los protagonistas, ¿no? Que se filtraron, por eso se mandó a hacer esta huella digital de alguna manera para comprobar esa situación. Hay que decir que en la última reunión de la comisión la mayoría de los oficialistas aprobó una ampliación de la prueba que consiste en tomarle esta huella de voz. Ahora, Gonza, yo te pregunto, y esto es medio complejo, ¿no? Porque hoy con la inteligencia artificial tan vigente, donde te pueden plagiar las voces, qué difícil hacer una pericia de estas características, ¿no? ¿Sabés qué? Me leíste la mente porque estaba pensando exactamente en lo mismo. ¿Qué hubiese pasado si esos mensajes de voz, esos mensajes, esas llamadas, hubiesen sido en la actualidad o como pueden ser en la actualidad realmente, cualquiera de los llamados que realizamos cualquiera de nosotros? Hoy la verdad que es fundamental empezar a legislar en esta cuestión de la inteligencia artificial para entender cuáles son los mensajes verdaderos y cuáles no, porque claramente se puede utilizar esta herramienta que hoy se está utilizando ya básicamente en redes sociales, por ejemplo, o para algunos trabajos, lamentablemente, digo lamentablemente porque más allá de que faciliten algunas herramientas y sea todo mucho más ágil, también dentro de unos años estaremos evaluando el tema del material humano. Pero la verdad, Vero, es un tema muy importante y estaba pensando en las distintas comisiones que están tratando proyectos relacionados y vinculados a este tema, porque será fundamental. Fíjate cómo casi de rebote pega también hasta en una comisión de tal importancia como juicio político. No estamos hablando de que en esa época haya inteligencia artificial. Digo, ¿qué pasa si de aquí en adelante empieza a haber este tipo de pruebas? Bueno, habrá que tener un cuidado sumamente importante y sobre todo legislar para entender la verificación de estos mensajes. No hablo respecto a estos específicamente, vale la pena recordar, estamos hablando de años anteriores, sino pensar de aquí en adelante, ¿no? Bien, perfecto, Gonza. Y para terminar de repasar lo que va a suceder en la Comisión de Juicio Político, vamos a meternos en el principio o en el final del principio. Así arrancaste, Gonza, vos tu móvil en el día de hoy, porque justamente uno de los datos importantes es que se definió citar por una votación de la mayoría, recordemos que el oficialismo tiene mayoría dentro de la comisión, a Rogelio Frigerio, que acaba de renunciar hace unas semanas atrás a su banca en el Congreso de la Nación, que está en plena campaña queriendo ser gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y se lo cita porque, claro, en el año 2016 él fue el ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri. Y hay como una nota, una entrevista televisiva donde él, bueno, básicamente
deja entrever que me fui de plano, perdón. Esta transferencia de fondos había sido de alguna forma de manera arbitraria, así que se lo va a citar justamente en ese orden. Y también se adelantó que se van a citar a varios ministros de Economías de las provincias y también, en este caso, al fiscal general porteño Juan Ignacio Maíquez. Ahora, Gonza, antes de retomar las declaraciones de los legisladores que obviamente estuvieron hablando sobre este tema, si ya decíamos que hoy el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires dijo que no va a asistir, ¿qué nos queda pensar por qué va a hacer Maíquez, no? No, totalmente, Vero, totalmente. Me parece que, bueno, Maíquez justamente es una de las personas a las cuales también se ha pedido la convocatoria aquí a la Cámara en esta comisión de juicio político, pero nos hace dudar que tal vez en este sentido tengamos algunas ausencias o por lo menos a que pase el tiempo y empiecen a llegar aquí a la Cámara de a poco, ¿no? Porque fíjate vos que no es un dato menor esto que mencionábamos, que de todos los convocados la única persona representativa básicamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy no va a estar presente, fue la única que confirmó que no va a estar y la verdad que se hace difícil pensar en su presencia también aquí en la Cámara, ¿no? Exactamente. Gonza, vamos a repasar entonces juntos, si te parece, las declaraciones de María Rosas Martínez, diputada del Frente de Todos, que estuvo hablando en la tercera edición. Mira, yo creo que en este tema de coparticipación, bueno, 10 como testigo fue muy claro en la reunión anterior, sí, explicando cuáles eran, sí. Y la verdad que creo que es una instancia muy importante de escucha, de atención a las provincias de nuestro país, porque en realidad es un caso como muchas de las acusaciones que existen hoy en el juicio político a la Corte, pero este en particular que afecta a todos los argentinos y las argentinas. Es una cuestión absolutamente caprichosa. Además no sabemos de dónde salió el porcentaje, un porcentaje que no tuvo como razonabilidad en lo que significaba el traspaso de la policía a la policía de la ciudad. O sea, hay cuestiones que afectan hasta la constitucionalidad. Pero como la Corte es quien define que es judiciable o no en ese sentido, bueno, el Poder Legislativo tenemos la obligación de llevar adelante este juicio, que muchos y muchas a veces critican, pero que sigue avanzando a paso firme, porque yo creo que si hay algo fuerte es la realidad, que es la única verdad, y en las acusaciones ha habido mucho de esta realidad. Así que bueno, yo creo que vamos a seguir avanzando. Es el proceso de acusación, no es el proceso de definiciones ni de defensa, y que es muy importante estos testimonios que vamos a estar escuchando el día de mañana. Una compañera me decía que Juicio Político en Diputados TV se ha convertido como una serie de esas de impacto. Se va a ver concretamente en obra pública, en mejora de salud, en mejoras en los planos que tienen que ver con los atributos que tiene la provincia o las responsabilidades que tiene la provincia sobre la realidad de su pueblo, ¿no? Y hay como una relación realmente muy tergiversada en cuanto a incremento poblacional de la Cava y cómo han crecido las provincias en cuanto a redistribución. Bueno, nosotros también necesitaríamos discutir, si vos querés, un tema de coparticipación en profundidad. Hoy estamos tratando pero la verdad que la coparticipación federal es un tema muy importante y que tiene al día de hoy, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que es la más desfavorecida en esa coparticipación entre lo que aporta y lo que se redistribuye, ¿no? Y Gonza, antes de irnos a la tanda, vamos a repasar lo que decía también el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, que estuvo hablando con nuestros compañeros del análisis. Nos vamos sorprendiendo junto con la sociedad y por la propia dinámica que ha tenido la Corte, ¿no? O sea, si no hubiera existido el juicio político y la investigación se está llevando, ¿ustedes creen que lo separaban a quien denominaban el quinto juez, que es el secretario general de la Corte Suprema, el doctor Marchi? Todo esto sucedió mientras íbamos pidiendo informes a la Corte Suprema, que quería
negar lo que el doctor Marchi como secretario general estaba informando sobre las distintas causas de la pésima administración de la Corte Suprema, en este caso de la obra social, o tener que separar al administrador de la obra social, el doctor Toñón. Todo va sucediendo a partir de que la Comisión de Juicio Político va investigando. Ya con solo esos hechos se da cuenta que hacia adentro, por más que se hacen los tauras y nos amenazan con meterse más en causas electorales, como fue querer meterse en Formosa, en Tucumán, en San Juan, y también en una nota muy buena que leí ayer, donde tiene en la vocalía del doctor Rosati, tiene la mayor cantidad de las causas que la presidenta y vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, tiene apelada ante la Corte. ¿Por qué? Porque las acumula él y no la sustancia. ¿Qué significa? Bueno, estas son las cosas de que uno siente que es a partir de haber llevado adelante el juicio político por mal desempeño. En principio fue el tema de la sentencia de coparticipación, pero no fue por la sentencia, sino fue por cómo se nos reían en la cara, de acuerdo a información pública que accedimos, como todos los ciudadanos, cuando salen los diálogos entre el director de la vocalía del doctor Rosati, el presidente de la Corte, Silvio Robles, con el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo Alessandro de Rodríguez Larreta. Tan importantes fueron esos audios que aparecieron, esos chats, que le pidió la renuncia a Larreta nada más y nada menos que a su ministro de Justicia y Seguridad. Así que sí, la Comisión de Juicio Político tiene mucha influencia y quiere decir que vamos por el camino correcto, que es lo que nosotros presuponíamos. Allí entonces la palabra de Valdés. Gonza, vos vas a continuar allí entonces en el anexo A, esperando todo lo que tenga que ver con el anticipo de este encuentro que recordamos a las 13 horas. Gonza, ¿alguna información antes de irnos a la tanda? No, por ahora le recordamos que de los convocados, Vero, reafirmamos lo que decíamos recién, la única persona que no se hará presente es Astarloa, el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se espera aquí en la comisión, que va a comenzar a partir de la 1, Comisión de Juicio Político, las 6 personas convocadas para prestar su testimonio, 4 serán muy federales de distintas provincias y después también con la presencia de Batakis y de Rodríguez, que será sumamente importante, Vero. Bien, Gonza, después entonces nos volvemos a contactar con vos. Gracias. Cómo no, será un placer. Y vamos rápidamente a la pausa porque tenemos mucho más de TV Noticias. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. Arena es para sostener abierta la fractura, porque con el agua se rompe la piedra y si no se pusiera algún agente de sostén, eso se volvería Eso es para sacar gas, ¿no? Gas y petróleo. O sea, lo que queda, gas y petróleo está en la piedra, entonces la perforás con el agua. Y queda la arena y a través de los poros que se generan en la arena va fluyendo el gas y el petróleo. Básicamente se llama agente de sostén. Es importante, me parece, que podamos empezar a poner en discusión, en la agenda, temas como este, porque la producción de gas en lo que se llama ahora, ¿no?, la transición energética, el gas es una opción para ir trabajando, para tener energía, si bien es un elemento no renovable, pero para tener energía mientras logramos esa famosa transición energética. DTV, primera mañana, de lunes a viernes.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos, feliz viernes. Ellos que han presentado, han manifestado, digamos, poder tocar retenciones, sabíamos que en esa ley es muy difícil eso. Tocar retenciones, mi punto de vista, ¿no? No es para hacerlo en este momento, me parece que es un buen tema para debatirlo, pero no hoy. El acompañamiento terapéutico sí, pudimos lograr un dictamen en legislación general y en la Comisión de Salud, es una ley de mi autoría, juntamente con otros, con Golian, que también tenemos y la diputada Virginia Cornejo. Ambos proyectos fueron unificados, la verdad que hemos hecho un trabajo increíble. A pesar de que somos diputados de distintas fuerzas políticas, pudimos lograr una unificación. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter ya en la sección Mis Proyectos, porque bueno, los diputados tienen la posibilidad aquí en este espacio para poder contarnos cuáles son sus iniciativas. Estuvo hablando la diputada por la provincia de Salta, Virginia Cornejo. Dentro de mis proyectos les puedo contar que estoy trabajando sobre la problemática de las áreas de fronteras. Existe una ley nacional que habla que las mismas deben ser promocionadas y cuidadas para que la gente que vive en las mismas se sienta contenido. Esa ley hoy no se aplica. No se hacen las promociones que la misma establece y a su vez, en el caso de Salta, no se ha designado quién es el representante del área de frontera. Nuestra Salta tiene 3 límites internacionales, o sea, 3 fronteras internacionales, como la de Chile, como la de Aguas Blancas y como la de Salvador Massa. Esto debe ser atendido y debe ser debatido dentro de una Cámara de Diputados de la Nación, porque nuestras fronteras son muy importantes y deben ser cuidadas.
Le agradecemos a Cornejo que estuvo participando de mis proyectos y le vamos a dar la bienvenida a Wallman, que ya está allí siempre desde algún lugar, cubriendo seguramente alguna actividad. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Exactamente, en esta oportunidad, bueno, el veredicto del caso Lucas González, claro, el asesinato de este chico por la parte de la policía de la ciudad. Bueno, una jornada interesante tenemos hoy en la Cámara de Diputados con la reunión de la Comisión de Juicio Político en la última jornada previa al receso. De alguna manera, la expectativa centrada en la presentación de funcionarios de los distintos gobiernos provinciales que van a dar a exponer en representación de los gobernadores sobre la situación creada a partir de la coparticipación, Vero. Bien, bien. Y bueno, con presencias importantes como por ejemplo la de Batakis, ¿no? Exactamente, Silvina Batakis, que fue la secretaria de las provincias en la época en la cual se llevaba adelante la mediación a través de la Corte Suprema de Justicia. Ella asistió a muchísimas de las audiencias, fue la que hizo además los números finos, claro, en cuanto a lo que tenía que ver con el dinero que efectivamente piensa el gobierno nacional que debía haberse otorgado a la ciudad de Buenos Aires en función del traslado, porque una cuestión que está sobre el tapete y que planteó justamente el enviado por el Tesoro Nacional Héctor Díez el jueves pasado en la última audiencia, es que no debería estar atado a un porcentaje de la coparticipación, lo que reciba la ciudad de Buenos Aires, sino a un monto fijo que debía ir incrementándose en función de los cambios de la inflación. ¿Por qué? Porque es una cantidad determinada de efectivos, de patrulleros, de móviles policiales, inclusive otro tipo de vehículos e instrumentos que usa la Policía Federal, y eso tiene un número, tiene un valor. No puede ser, dice la Nación, que esté variando a favor o en contra de la ciudad de Buenos Aires, según lo que explicaba Díez, porque tengamos en cuenta que la coparticipación es el resultado de los recursos que percibe la Nación. Entonces, si un año como el actual, efectivamente que el gobierno recibió 20.000 millones de dólares menos por la sequía que produjo una retracción en la cantidad de divisas, hay menos dinero para entregar a las distintas jurisdicciones, la policía de la ciudad se vería perjudicada y esto redundaría en que, podrían tener menos dinero para los salarios. En cambio, si efectivamente se da en función de los gastos específicos que se estiman tuvo el traspaso, en ese sentido, podría ser mucho más efectivo y contundente lo que reciba. Más allá de esto, está claro que la discusión está planteada y habrá que ver cómo evoluciona. El que no va a estar presente es justamente la contraparte de Díez. Estamos hablando de Asterloa, que es el funcionario, el procurador, de la ciudad de Buenos Aires, el que está relacionada justamente con el tema de los gastos. Hoy no va a estar presente. Sí, lo dábamos como un dato importante, Fabi, porque es justamente la palabra más cercana al gobierno porteño, si se quiere, ¿no? O a la situación de la capital federal. Exactamente. Y en función de eso, lo que sigue el miércoles, la reunión con la titular de Energía, Flavia Rayón, que vendrá a exponer acerca del proyecto de GNL y todas las consecuencias que puede tener beneficiosas para el país en cuanto a la necesidad de conseguir justamente más divisas para un proyecto que permite, este año solamente va a permitir el año que viene ahorrar 4.200 millones de dólares y está relacionada con la apertura de la última llave del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Verón. Bueno, una semana, la reunión es hoy, a partir de las 15. Perdón. Una semana, o al menos con estas comisiones en marcha, donde, hay dos cuestiones, como siempre la de juicio político, siempre va de alguna forma tomando la Cámara de Diputados por la temática que viene llevando y la cantidad de testigos que van pasando, pero también
con esta situación de la energía, ¿no? El sector energético que a partir de lo que fue el acto del 9 de julio está como mucho más arriba, digamos, ¿no? La posibilidad de poder avanzar con este proyecto de ley para crear condiciones de beneficios para explotar, digamos, el GNL. ¿Vos estuviste el domingo en el acto, Fabi? Sí, estuve efectivamente en Saliqueló, en el acto, una jornada, bueno, allí se vivió la alegría de los trabajadores de haber concretado ese esfuerzo para que en menos de 10 meses se pudiera llevar adelante esa obra. Las palabras, bueno, que se han sido analizadas, cada uno de los que se eligieron a los participantes, había alrededor de 450 personas, la palabra de Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y también la repercusión entre los dirigentes en un momento en el que fue, digamos, la foto de unidad de inicio de la campaña electoral por parte de Unión por la Patria y el sendero que está trazado a partir de allí cuando los dirigentes de distintos sectores de la coalición de gobierno ya tienen hacia adentro un orden, están planteando una agenda, un recorrido, algunos diputados que directamente desde Saliqueló, o candidatos a diputados que directamente desde Saliqueló iban a continuar su recorrida de campaña provincial y de alguna manera todavía suturando las heridas por el consenso que dejó fuera de carrera a Daniel Scioli y a Eduardo Guado de Pedro. Eso todavía, de alguna manera, todavía está presente. Fabi, además, con un tema que hay que ver si no va a estar atravesado hoy también en la discusión de la comisión y con la presencia de Rollón allí en el encuentro, que ayer salió a postear Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Contra Mauricio Macri de nuevo, y que otra vez divide aguas entre Juntos por el Cambio y, bueno, lo que hoy sería Unión por la Patria. Sí, en ese sentido lo que hay que decir es que el mismo domingo salió una columna de opinión, principio de Máximo Kirchner reivindicando la concreción de la obra y dando a entender que había sido responsabilidad del gobierno de Cambiemos no llevarla adelante. La respuesta del exsecretario de Energía, Juan José Aranguren, y desmintiendo absolutamente sobre esa se sumó Mauricio Macri y luego la respuesta de la vicepresidenta, que inclusive llegaron a hablar de la madre del propio exmandatario. Más allá de eso, hablando con Pablo González, el presidente de YPF y candidato a senador por la provincia de Santa Cruz por el Unión por la Patria, él me decía que tenía expectativas favorables porque entienden que desde sectores de la oposición, por supuesto, las aguas están divididas, pero muchos están de acuerdo con que se avance con la propuesta de la ley de gas natural licuado. Y habrá que ver qué es lo que efectivamente sucede en la reunión de energía. El otro día conversando ahí desde el piso con el diputado de entrerriano Benedetti, él, que asumió justamente la semana pasada, exactamente, nos decía que él veía con forma favorable e iba a apoyar el proceso de aprobación de este nuevo impulso que le dieron desde el Ministerio de Economía. Bien, Fabi, bueno, muchas gracias por este contacto con DTV Noticias. Te dejamos seguir trabajando allí con este caso también que ha conmovido a los porteños en su momento. Fue el año pasado, ¿no? La situación de Lucas González. No, el 17 de noviembre de 2021 fue anterior. El asesinato. El anterior. Exactamente, cuando volvían de un partido de un entrenamiento y los interceptó policías de Chile. Exacto, está bien. Bueno, Fabi, gracias. Que tengas una linda jornada. Un beso grande, Vero. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Fabián Waldman y vamos a retomar los últimos minutos el contacto con Gonza Solabarrieta. Bueno, Vero, para repasar un poco también todo lo que va a venir hoy, porque no solamente tenemos esta comisión de juicio político que será a partir de la 1 de la tarde y por el cual nosotros estamos aquí junto a la Cámara, aquí junto a Cristian D'Amico, con esta previa, con este marco que por ahora lógicamente está muy tranquilo, teniendo en cuenta que esto va a comenzar a partir de las 13, sino que además a las 12, como bien hablábamos al comienzo, tenemos la comisión bicameral que se va a desarrollar en
el Honorable Senado, en el Salón Arturo Illia, donde se va a desarrollar esta comisión por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, junto con senadoras y diputadas que van a estar conformando una nueva reunión. Recordemos que la anterior se había realizado en el Salón Eva Perón, también en el Honorable Senado, donde se habían confirmado las autoridades y en este caso, bueno, es para tratar estos dos proyectos que mencionábamos al principio sobre la capacitación en cuanto a la promoción y a la necesidad de conocer en los tres estados, en los tres poderes del Estado, bueno, los derechos justamente de la niñez y de la adolescencia. Pero además también recordemos que se va a tratar un proyecto sobre el censo de los lugares, de los dispositivos que recepcionan, que reciben a los niños, niñas en situación de abandono, en situación de necesidad, y justamente para tener un dato estadístico de manera oficial y fehaciente. A la 1 de la tarde va a comenzar juicio político con la presidencia de Carolina Gagliar, recordando que se esperan 6 invitados, por lo cual, Vero, esto no es un tema que hemos hablado al menos nosotros, pero imaginamos una de las reuniones de juicio político como las de antes, ¿no? Bien. Un poquito más extensas, esperando que tal vez dure un poco más de 4 o 5 horas. Y después también tendremos a partir de las 3 de la tarde a las 15 en la sala 2 del anexo C, la Comisión Conjunta de Energía y Presupuesto y Hacienda para continuar con régimen que se va a generar de promoción para el gas natural licuado, nada más y nada menos. Esto será a partir de las 15, continuará el debate sobre esta temática. Perfecto, Gonza. Bueno, continúas tu trabajo ya con Pato Méndez. Nos despedimos nosotros dos hasta mañana. Dale, cómo no, Vero, hasta mañana. Será un placer como siempre. Ahí pasaba Gonza Solabarrieta. Vamos a repasar lo que decía Marcelo Casareto sobre la Comisión de Juicio Político. Yo más que nada estoy enfocado en lo que es la causa de coparticipación federal. Yo fui ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, represento a la provincia, y vimos con mucha preocupación, en cuanto al juicio político, el avance de la Corte Suprema de sacar fondos nacionales, que esos fondos nacionales se invierten en las provincias y dejan de invertirse allí para invertirse solamente en la capital federal. Así que eso es un poco el eje del tema. Cuando Macri llegó al gobierno, él era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Rogelio Frigerio era jefe del Banco Ciudad de Buenos Aires. Asumieron y firmaron un decreto los dos, manoteando la plata de la Argentina y dándola al distrito del cual venían, lo cual es algo totalmente inaceptable. Y derivado de todo eso fue que cuando el gobierno entrante corrigió la situación con un decreto y con una ley, lo llevó a litigar ante la Corte y la Corte le dio la cautelar. Y en ese sentido, porque nosotros hemos aprendido mucho sobre cuál es el alcance de la Comisión de Juicio Político, pero bueno, también se deben presentar dudas sobre la marcha. Digo, ¿cómo se puede tomar una prueba, como pueden ser estos chats, que no se sabe exactamente cómo aparece esa prueba? Si aparece como el resultado de un espionaje ilegal o como una filtración. O sea, ¿cuál es el límite de tomar una prueba como esa? Por eso te digo, yo no hago foco en eso. Vos me vas a preguntar 10 veces el tema y yo no te voy a contestar. ¿Entendés? Porque yo considero que lo importante es la esencia. Es que en definitiva... bueno, pero esa es una respuesta. Por eso, pero sí. La esencia es que acá está en discusión los fondos de la Argentina. Entonces, lo que hay es claramente un avance de Macri y Frigerio en tomar los fondos de las provincias y la Corte, que en definitiva, cuando este gobierno corrige la situación y se vota acá en el Congreso, la Corte dice no, el decreto de Macri vale y el de Alberto Fernández no vale. La ley que votaron en 2020 en este Congreso no vale, denle más plata a Buenos Aires igual. Después, de la manera como resolvieron el tema, si se reunieron, si chatearon, si fueron al lado escondido, cómo lo hicieron, hay otros colegas que están en el tema. Pero en definitiva, y lo que se está mostrando es una connivencia entre ese grupo político, Macri, Frigerio, Larreta y su ministro de Alessandro y demás, con la Corte Suprema para convalidar esa irregularidad que fue haber manoteado la plata de los argentinos. Entonces, cuando vos requerís que la nación invierta en políticas de empleo, de vivienda, en obras públicas en la Argentina, resulta que la plata no está porque ellos se la llevan para la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, después de escuchar la palabra de Marcelo Casareto, el diputado del Frente de Todos de Entre Ríos, ya llegamos al horario. Hoy quiero aprovechar estos segundos para saludar a todo la localidad de Río Grande en Tierra del Fuego, que está cumpliendo 102 años, allí mi ciudad natal, así que un saludo para todos los riograndenses en su día y me incluyo. Bueno, será hasta mañana a partir de las 9 de la mañana aquí en DTV Noticias. Chau, chau.